Owen Cross había cometido 3 errores significativos en su vida. El primero le estaba diciendo a su supervisor que arreglar los conductos de plasma en la estación Europa sería pan comido, lo que resultó en quemaduras secundarias y una prohibición de por vida de usar metáforas alimentarias en las sesiones informativas de seguridad. El segundo fue salir con un navegante que lo dejó por mensaje subespacial mientras estaba en la caminata espacial MITSP, lo que le enseñó que la angustia golpea de manera diferente en gravedad cero. El tercero y potencialmente más catastrófico fue aceptar un contrato de mantenimiento en Toria Prime sin darse cuenta de que el palacio había sido diseñado por arquitectos que aparentemente veían la geometría euclidiana como un insulto personal. Ahora estaba parado en un pasillo que parecía idéntico a los otros 17 pasillos que atravesó en los últimos 40 minutos, agarrando un mapa hueco que parpadeaba con lo que solo podía describir como intención maliciosa. La pantalla insistía en que estaba en el sector 7B cerca del Centro de Regulación Atmosférica de Gastwings. La pared a su lado, sin embargo, presentaba un elegante guión Toran que su auricular traductor interpretó como sector 9D. Cuadrante residencial privado. O el mapa estaba mintiendo o el palacio mismo estaba involucrado en algún tipo de iluminación arquitectónica a gas. Bien, murmuró Owen, observando cómo la flecha holográfica giraba perezosamente antes de apuntar en 3 direcciones simultáneamente. Muy útil, realmente reduciendo mis opciones aquí. El palacio de Toria Prime era hermoso en la forma en que solían ser las cosas diseñadas para intimidar. Paredes curvadas en barridos orgánicos que imitaban los patrones de crecimiento de los bosques cristalinos del exterior, incrustados con paneles bioluminiscentes que pulsaban suavemente como respirar. Los pisos eran una especie de material inteligente adaptativo que ajustaba su textura en función de los patrones de tráfico, actualmente configurados para un acabado en algún lugar entre el mármol y algo vivo. Incluso el aire se sentía caro, filtrado a través de sistemas que no solo lo limpiaban, sino que de alguna manera hacían que supiera a bienes raíces de alta gama. Owen había sido enviado para corregir el mal funcionamiento de una atmosférica regulador en el ser humano de la delegación de los cuartos, un trabajo que debería haber tenido 20 minutos. Eso fue antes de que el palacio decidió cosplay como una pintura. Había pasado por la misma fuente, o posiblemente por 3 fuentes idénticas colocadas específicamente para destruir su cordura, varias veces. El agua fluyó hacia arriba desafiando la física, formando espirales imposibles que los buranos probablemente consideraban artísticas y Owen consideraba profundamente injustas. Su comunicador sonó. Owen miró en el mensaje de su supervisor. Actualización de estado. El dormitorio del embajador piensa que es un prado de nuevo. Volvió a teclear. Actualmente perdido. Puede haber entrado en una dimensión diferente. Envíe un grupo de búsqueda si no regresa el martes. La respuesta fue inmediata. Hoy es martes. Owen suspiró y se guardó el dispositivo. La delegación humana había estado en Toria Prime durante 3 semanas, participando en negociaciones comerciales que aparentemente requerían 17 tipos diferentes de reuniones, cada una con su propio protocolo incomprensible. Como técnico de mantenimiento, el papel de Owen era mantener los sistemas ambientales funcionando mientras los diplomáticos hacían lo que hacían los diplomáticos, lo que parecía implicar hablar mucho sin decir nada definitivo. Había pasado la mayor parte de su tiempo en espacios mecánicos y pasillos de servicio, invisibles para las personas importantes reales, lo que le sentaba bien. Los sistemas tenían sentido. La gente, especialmente la gente importante, generalmente no lo hacía. Intentó recalibrar el mapa hueco golpeándolo contra su palma, una técnica de reparación que nunca había funcionado en la historia de la tecnología, pero que seguía siendo popular entre los técnicos de todo el mundo. La pantalla respondió mostrándole un mensaje de error en lo que parecía ser el antiguo Toran, que su traductor no pudo analizar. Fantástico. Ahora nos estamos volviendo preimperiales. ¿Debería esperar un agujero de gusano a continuación?
El pasillo se ramificó hacia adelante, ofreciéndole una opción entre izquierda, derecha o una tercera opción que parecía curvarse hacia arriba de una manera que dolía mirar. Owen eligió la izquierda basándose en el método altamente científico de que parecía menos probable que contuviera anomalías espaciales. Pasó por puertas marcadas con símbolos que no podía leer, cada una de las cuales presumiblemente conducía a lugares importantes en los que definitivamente no debería estar. La delegación humana ocupó una pequeña sección del ala de invitados, que a su vez era una fracción del complejo palaciego. El resto pertenecía a miembros del Consejo de la Nobleza Aptoriana y lo que su paquete informativo había descrito como varias personas importantes cuyos roles dependen contextualmente de alineamientos entre facciones. Había dejado de tratar de entender la política de Ptoran después del segundo día. La vida era más simple cuando simplemente arreglabas las cosas. Otros 10 minutos de deambular lo llevaron a una puerta que parecía prometedora, principalmente porque se veía exactamente como cualquier otra puerta, y Owen había llegado a la etapa de pérdida, donde el optimismo se vuelve indistinguible de la desesperación. El símbolo de arriba podría haber significado almacenamiento o trampa mortal o sándwiches realmente buenos. Su traductor se había dado por vencido por completo y solo mostraba emoticonos encogiéndose de hombros. Owen presionó su palma contra el panel de acceso, que reconocería su autorización de mantenimiento o activaría alarmas. El panel brillaba de color azul, Ptoran seguro. ¿Por qué no? Y la puerta se abrió deslizándose con un susurro de ecualización de la presión del aire. Entró en un espacio que definitivamente catastróficamente no era un armario de almacenamiento. La cámara más allá era enorme. Todas las cortinas y superficies fluidas que parecían cambiar entre sólidas y translúcidas según el ángulo de visión. Los paneles bioluminiscentes trazaron las paredes en patrones que se asemejaban a vías neuronales, pulsando con una suave luz ámbar. Muebles que parecían crecidos en lugar de construidos curvados hacia arriba desde el piso en formas orgánicas. Una pared entera era transparente, ofreciendo una vista de los jardines del palacio debajo, donde los árboles cristalinos captaban la luz de las lunas gemelas de Toria Pram. De pie junto a esa ventana, recortada contra las luces del jardín, había una mujer que hizo que la noche ya complicada de Owen fuera significativamente más complicada. Se volvió ante el sonido de la puerta, y el cerebro de Owen le proporcionó amablemente varios hechos en rápida sucesión. Primero, ella era Ptoran, marcada por él. Piel pálida que parecía recoger y reflejar el ambiente de la sala de la luz. Segundo, su cabello era negro y cayó en un preciso cascada más allá de sus hombros, celebrada parcialmente la espalda por un adorno que es de encuentros culturales identificado como el marcado de noble condición. En tercer lugar, sus orejas se elevaron a puntos elegantes, claramente no humanas de una manera que el resto de ella no lo era. En cuarto lugar, y lo más relevante de inmediato, era Lady Celibra de la casa Ketaris, cuyo rostro había visto en aproximadamente 200 sesiones informativas diplomáticas a las que no le había prestado suficiente atención. Quinto, y la mayoría de los catastróficamente, fue absolutamente no debería estar aquí. Lo siento mucho, dijo Owen, las palabras cayendo mientras daba un paso atrás. Estoy perdido. El mapa mintió. Hubo una conspiración de la fuente. Múltiples fuentes, posiblemente la misma fuente existente en diferentes estados simultáneamente, lo que explicaría mucho sobre la arquitectura de este palacio, pero no me excusa de estar en tu habitación. Dormitorio, sala de estar, cámara de meditación. Me iré de inmediato. Por favor, no me vaporices. Lady Celiber lo miró con una expresión que Owen no pudo analizar del todo. No la ira que él esperaba, tampoco la alarma. Algo más cercano a la curiosidad cansada, como si se hubiera encontrado con algo levemente interesante, pero le faltara la energía para la sorpresa adecuada. Eres humano, dijo ella. Su voz era más baja de lo que él había anticipado con la ligera calidad armónica que producían las cuerdas vocales de Ptoran. Sí, y muy perdido.
mencioné Lost. Porque estoy extremadamente perdido. El mapa levantó el dispositivo hueco que aún funcionaba mal. Ha decidido participar en una guerra psicológica. ¿Tienes un lugar urgente para estar? Owen parpadeó. Esa no era la pregunta que esperaba. Se supone que debo estar arreglando un regulador atmosférico en el ala de invitados, pero honestamente, probablemente ya me haya dado por vencido. Los sistemas probablemente lograron sensibilidad y solicitaron nuevo personal de mantenimiento. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en el rostro de Lady Celeber. Hizo un gesto hacia una silla cerca de la ventana, un mueble que parecía haber sido convencido en lugar de construido en su forma actual. Si ya estás perdido, dijo, también podrías estar perdido aquí por un tiempo. Owen se sentó en un mueble que parecía que estaba tratando de leer su mente con suavidad. Convencido de que en cualquier momento la seguridad del palacio se materializaría a través de las paredes y lo escoltaría a lo que sea que usaran los torianos en lugar de una celda de detención. Probablemente algo elegante con iluminación ambiental que te juzgó. Lady Celeber había regresado a la ventana, su postura sugería a alguien que había pasado tanto tiempo siendo formalmente compuesta que la relajación requería un esfuerzo consciente. Entonces Owen dijo, porque el silencio se sentía más peligroso que hablar, los reguladores atmosféricos, los temas fascinantes, el verdadero tema de conversación en las fiestas. He estado en aproximadamente 200 fiestas en el último año, dijo Celeber sin volverse. Nadie ha hablado nunca de los reguladores atmosféricos. Eso explica por qué todos son tan aburridos. Ella se volvió entonces, levantando una ceja oscura en una expresión que de alguna manera logró ser imperiosa y divertida. Las sesiones informativas culturales de Owen habían cubierto ampliamente a la nobleza toriana, centrándose principalmente en cómo evitar ofenderlos, pero ninguno de los materiales había mencionado qué hacer si alguien te invitaba a sentarte después de que invadieras accidentalmente sus cámaras privadas. ¿Crees que las recepciones diplomáticas son aburridas?, preguntó Celibra. Creo que pararme en las esquinas mientras personas importantes fingen que no existo es aburrido, pero las fallas probablemente conmigo en lugar de las fiestas. Owen se movió en la silla, que se ajustó debajo de él de una manera que fue útil o vagamente inquietante. Aunque disfruté aquel en el que el traductor de alguien funcionó mal y pasé 20 minutos interpretando el discurso del ministro de Comercio como recetas de verduras fermentadas. Eso fue entretenimiento de calidad. Recuerdo ese incidente. Algo que podría haber sido una sonrisa tocó los labios de Celeber. El ministro estaba discutiendo estructuras lacrimógenas sobre minerales de tierras raras. El error de traducción nunca fue explicado. Mi teoría implica sabotaje por parte de alguien que entendió exactamente cuán aburrido iba a ser ese discurso. Tu teoría tiene mérito. Celeber se movió por la ventana con el tipo de gracia que sugería un entrenamiento extenso o ventajas genéticas que el ADN estándar de la Tierra de Owen no había proporcionado. Se acomodó en otro mueble que se levantó del suelo como si la hubiera estado esperando específicamente. Esta ropa Owen pudo ver detalles que las imágenes informativas no habían capturado. La forma en que su piel pálida parecía contener la luz en lugar de simplemente reflejarla. El hilo plateado a través de su cabello negro que inicialmente había tomado como adorno, pero que ahora reconocía como algo orgánico, la tenue luminiscencia en las puntas de sus puntiagudas orejas. Hábleme de los reguladores atmosféricos, dijo. Owen se rió antes de que pudiera detenerse. No estás interesado en absoluto en los reguladores atmosféricos. Quizás lo soy. Has venido hasta aquí para arreglar uno. Debe ser fascinante. Es una máquina que hace que el aire tenga la temperatura y composición adecuadas. Lo estoy subestimando, pero solo un poco. Celeber se echó hacia atrás, y algo en su postura cambió. El porte formal que la había marcado como Lady Celibra de la casa Kearu se aflojó ligeramente, como si conscientemente hubiera decidido dejarlo de lado. Dímelo de todos modos.
He pasado todo el día en reuniones donde la gente me llamaba mi señora mientras maniobraba para sacar ventaja. Escuchar a alguien hablar sobre máquinas que no tienen ambiciones políticas suena notablemente refrescante. Owen estudió su rostro tratando de determinar si se trataba de una cortesía elaborada de Toran que no entendía o si una mujer noble realmente quería escuchar sobre los sistemas BAC. Su expresión sugería un interés genuino o al menos un agotamiento genuino por lo que había llenado su día. Está bien, dijo, pero cuando te duermes por aburrimiento, culpo a tus muebles por ser demasiado cómodos. Notado. Los humanos y los ptoranos tienen enfoques fundamentalmente diferentes para el control ambiental. A los humanos nos gusta nuestro aire para sentirnos controlados y predecibles. Somos una especie que pasó millones de años sin poder controlar gran parte de nada. Así que ahora compensamos en exceso. Los ptoranos prefieren sistemas que respiren y se adapten orgánicamente, lo cual es poético hasta que intentas evitar que el dormitorio del embajador decida al azar simular un prado primaveral a las 3 de la mañana. Eso sucede la semana pasada, con una simulación matutina que el embajador describió como agresivamente pastoral. El sistema había decidido que necesitaba calmarse, aparentemente basándose en lecturas biométricas que sugerían estrés, que es como el embajador se despertó en lo que su habitación había determinado que era humedad terapéutica. Seliver se rió. En realidad se rió, no la risa diplomática que Owen había escuchado desplegar a los nobles Ptoran como armas de precisión durante los eventos formales. El sonido transformó su rostro de intimidante a sorprendentemente joven, y Owen se dio cuenta de que no podía ser mucho mayor que él, tal vez 30 años estándar, aunque los patrones de envejecimiento de Toran no coincidían con los humanos. Entiendo este problema más de lo que cabría esperar, dijo. Mis propias cámaras ocasionalmente se toman libertades creativas con la temperatura. El sistema se convence de que necesito refrigeración cuando me siento perfectamente cómodo. Ese es un conflicto entre la IA adaptativa de la sala y sus preferencias biométricas. El sistema lee la temperatura de su superficie, pero no tiene en cuenta la termorregulación ptoriana, que funciona de manera diferente a la humana. Piensa que te estás sobrecalentando cuando en realidad estás bien. Owen hizo una pausa. Probablemente podría arreglarlo si eso no fuera tremendamente inapropiado. Ya has entrado en mis cámaras privadas por accidente. La fijación del control de clima parece menos inadecuado de la inicial de la transgresión. Esa es una muy indulgente interpretación de los acontecimientos. Yo soy capaz de perdón cuando lo justifiquen las circunstancias. Seliva hizo un gesto hacia un panel cerca de la ventana que Owen reconoció como una interfaz ambiental. Por favor, si usted está dispuesto, Owen puso de pie, acercándose al panel con el alivio de tener algo concreto que hacer con sus manos. La interfaz era de diseño de Toran, lo que significaba que respondía al tacto, a las firmas biométricas y a lo que sospechaba en privado que era danza interpretativa. Presionó su palma contra ella, y el sistema reconoció su autorización de mantenimiento, floreciendo en una pantalla holográfica de parámetros ambientales. ¿Ves esto? Señaló una variable fluctuante. Su sistema piensa que la comodidad óptima es 7 grados más frío que su preferencia real. Con el tiempo, eso se suma a que la sala te cuestiona constantemente. La historia de mi vida, resumida en Climate Control. Owen la miró, atrapado por algo en su tono que sugería que el comentario no era del todo una broma. Seliva se había movido para pararse a su lado lo suficientemente cerca como para captar un aroma como el ozono y algo floral que no podía identificar. Ella estaba mirando la pantalla holográfica con más atención de la que probablemente justificaba la configuración ambiental. Es reparable, dijo Owen. Solo necesito recalibrar la línea de base y decirle a la IA que confíe en sus lecturas biométricas en lugar de interpretarlas a través de suposiciones estándar humanas. Haz que confíe en mí en lugar de corregirme. Esencialmente, sí, aprecio la metáfora. Owen trabajó en silencio durante unos minutos,
ajustando parámetros y observando el sistema excepto la nueva configuración. Celibra permaneció a su lado, y se esforzó mucho por no pensar en cómo estaba literalmente ajustando la configuración del clima del dormitorio de una mujer noble, o cómo sonaría esto si tuviera que explicárselo a alguien. Allí, dijo finalmente. Tu habitación debería dejar de intentar ayudarte ahora. Lo has hecho sonar como un padre preocupado. Toda IA adaptativa es básicamente un padre preocupado. Bien intencionado, pero convencido de que sabe mejor que tú. Celiber tocó el panel y la pantalla holográfica se movió para mostrar los nuevos parámetros estableciéndose en su lugar. Gracias. Esta es la cosa más genuinamente útil que alguien ha hecho por mí en algún tiempo. Quizás fue solo un ajuste de calibración. Ella se volvió para mirarlo directamente, y Owen se vio atrapado por ojos que eran más oscuros que el estándar humano, casi negros a la luz ámbar. Pero ofreciste ayuda sin calcular lo que podrías ganar con ella. Eso es más raro de lo que piensas. Owen no sabía qué decirle a eso. El comentario se interpuso entre ellos, esperando con algo que él no entendía del todo. Fuera de la ventana, una de las lunas de Troria Pram se elevaba, proyectando una luz plateada a través de los jardines de abajo. Háblame de la Tierra, dijo Celiber abruptamente. He leído informes y encuestas culturales, pero quiero escucharlo de alguien que realmente viva allí. ¿Viviste allí? Ahora estoy mayormente en las estaciones. Mejor aún, háblame de estaciones y luego de cualquier lugar que no esté aquí. Había algo en su voz que hizo que Owen la mirara con más atención. Lady Celiber se encontraba en cámaras que probablemente costaban más que todas las posesiones que Owen había tenido, vistiendo ropas que la marcaban como nobleza, rodeada de belleza y privilegios. Pero su expresión transmitía el agotamiento particular de alguien que había pasado demasiado tiempo siendo lo que otras personas necesitaban que fuera. Está bien, dijo Owen, pero probablemente deberías sentarte. Tiendo a divagar cuando me animan. Celibiber regresó a su silla y Owen se encontró hablando, describiendo la vida en la estación Europa, donde todos sabían que los negocios y la privacidad de los demás eran negociables. Sobre elegir el trabajo de mantenimiento porque los sistemas tenían reglas lógicas que no cambiaban en función de la política. Sobre la peculiar soledad de estar rodeado de eventos importantes sin dejar de ser funcionalmente invisible para las personas que los crean. Celiber escuchó con una intensidad que lo hizo sentir cohibido y cuando finalmente se alejó, ella habló en voz baja. Entiendo esa soledad, diferente contexto, mismo aislamiento. La conversación se desvió como escombros en gravedad cero, tocando temas sin plan ni destino. Celiber hizo preguntas que parecían diseñadas para comprender en lugar de extraer información, lo que Owen encontró más desorientador que la arquitectura del palacio. Fuera de la ventana, la noche de Troria Pram se profundizó, las lunas gemelas proyectaban sombras superpuestas a lo largo del cielo. Jardines que creaban patrones como encajes. El problema con las estaciones, dijo Owen, es que todo se recicla. Aire, agua, incluso las conversaciones. Eventualmente, escuchas las mismas quejas sobre los mismos sistemas de las mismas personas hasta que comienzas a preguntarte si estás atrapado en un ciclo de tiempo, excepto que los ciclos de tiempo al menos serían interesantes. A menudo he sospechado que las negociaciones diplomáticas operan con principios similares. Celiber dijo que los mismos argumentos se reciclaron con variaciones menores. La reunión del consejo de ayer podría haberse trasplantado de hace 6 meses con solo cambiar los nombres. ¿Tienes tiempo de vacaciones? Por favor, dime que los nobles ptorianos tienen tiempo de vacaciones. Hay una finca familiar en los bosques cristalinos del norte. No he visitado en 4 años. ¿4 años? Owen intentó imaginarse que no se tomaría una licencia por tanto tiempo y fracasó. Eso no es un trabajo. Esa es una sentencia de prisión con mejores muebles. El mobiliario es excepcional. Celiber estuvo de acuerdo,
pasando una mano por el brazo de su silla. El aislamiento menos. Owen cambió de posición y su silla se acomodó debajo de él como un asistente atento pero demasiado entusiasta. Estás aislado. Estás rodeado de gente constantemente. He visto los horarios de las reuniones informativas. Tu calendario parece alguien armado con la gestión del tiempo. Rodeado de gente que quiere cosas de mí, acceso a la influencia de mi familia, alianzas políticas, votos favorables del consejo. Todos llegan con una agenda. Llegué porque no puedo leer un mapa. Exacto. Seliver se encontró con sus ojos. No tienes idea de lo refrescante que es eso. Los comentarios se asentaron entre ellos y Owen se dio cuenta de que habían estado hablando durante más de una hora. Su supervisor probablemente lo había abandonado por completo. El regulador atmosférico en el ala de invitados definitivamente ya tenía inteligencia y posiblemente estaba presentando quejas formales. Nada de eso parecía tan importante como debería. Dime algo cierto sobre ti, dijo Seliver de repente. No es impresionante ni estratégico, solo cierto. Owen consideró la pregunta. Soy terrible en las charlas triviales. Una vez pasé toda una recepción de la embajada parada junto a una planta en maceta porque me quedaba sin formas de discutir los patrones climáticos. La planta era mejor compañía que la mayoría de los invitados, pero eso podría decir más sobre los invitados que mis habilidades sociales. Te envidio esa opción. Se me exige que sea competente en charlas triviales. Es esencialmente la descripción de mi trabajo. Haga que la conversación suene significativa sin revelar nada sustancial. Suena agotador. Lo es. Seliver se quedó callado por un momento. Algo cierto sobre mí. No recuerdo la última vez que tuve una conversación en la que no estaba actuando. Incluso con la familia, hay expectativas, especialmente con la familia. ¿De qué hablarías si no estuvieras actuando? Ya no lo sé. Ese es el problema. Owen se inclinó hacia adelante. Muy bien, experimentemos. Te haré preguntas y responderás sin pensar en cómo se supone que debes responder. ¿Listo? La expresión de Seliver sugería sospecha y curiosidad en igual medida. Esto se siente como una evaluación psicológica. Es lo contrario. Las evaluaciones psicológicas se preocupan por sus respuestas. Solo tengo curiosidad por ti, eso podría ser más peligroso. Probablemente la pregunta 1. Si pudieras arreglar algo de este palacio, ¿qué sería? La arquitectura que imposibilita la navegación a los visitantes. Además de eso, algo para ti, no para otras personas. Seliver pensó en ello. Agregaría ventanas reales que se abren. Todo está climatizado y sellado. No recuerdo la última vez que sentí viento que no fue generado por un sistema ambiental. Eso es triste y también explica mucho sobre la filosofía de diseño de interiores de Buran. Pregunta 2. Mal funcionamiento favorito que hayas presenciado. Todo el mundo tiene uno. Durante mi primera presentación diplomática individual ante el Consejo, mi tableta de presentación decidió que todos mis gráficos cuidadosamente preparados debían representarse como arte abstracto. Muy abstracto. Pasé 20 minutos discutiendo acuerdos comerciales mientras las proyecciones holográficas mostraban lo que parecía ser geometría fundida. Owen se rió. ¿Qué hiciste? Fingió que era intencional. Afirmó que era una técnica artística humana destinada a representar la fluidez de las relaciones económicas. Varios miembros del consejo elogiaron mi enfoque innovador. Eso es brillante y también un poco aterrador. El secreto de la diplomacia es convencer a todos de que sus desastres fueron planeados. Selra sonrió y esta vez le llegó a los ojos. Tu turno. El peor mal funcionamiento que has causado. En la estación Europa, accidentalmente cambié la salida del sintetizador de alimentos de la cafetería a través del sistema de esterilización Miracle B.
Durante 6 horas, el almuerzo de todos salió con un sabor antiséptico. El chef de la estación no me habló durante un mes, lo que en realidad fue una mejora porque anteriormente solo había hablado para gritar sobre cómo el mantenimiento estaba arruinando su visión artística. Los sintetizadores de alimentos tienen visión artística. Según el chef romano, sí, según todos los demás, producen proteínas comestibles que a veces se aproximan al sabor. Intercambiaron historias a medida que avanzaba la noche. Celibra le contó sobre el momento en que un error de traducción durante las negociaciones hizo que ella le propusiera matrimonio accidentalmente a un delegado comercial de Kepler 442b. En lugar de sugerir un acuerdo de intercambio de minerales, Owen describió su primera caminata espacial cuando su sistema de audio suites falló y reemplazó todas las comunicaciones con lo que su supervisor luego identificó como Ancient Earth Jazz, lo que le permitió interpretar procedimientos de emergencia a través de un saxofón improvisado. Nunca he hecho una caminata espacial, dijo Celiber. He viajado entre sistemas en barcos de pasajeros, pero siempre en cabinas cómodas con gravedad artificial y sin exposición al vacío real. Es aterrador e increíble a la vez. Todo se vuelve muy simple fuera de un casco. Mantente vivo. No te alejes. Aprecia que eres una imposibilidad biológica para sobrevivir en un entorno que debería matarte instantáneamente. Realmente pone las reuniones del consejo en perspectiva. Sospecho que muchas cosas pondrían en perspectiva las reuniones del consejo. Owen revisó su comunicador y se sorprendió al descubrir que era pasada la medianoche hora local. Su turno había terminado hace 4 horas. Había 7 mensajes cada vez más preocupados de su supervisor, 3 alertas de mantenimiento que había ignorado y un mensaje del coordinador administrativo de la delegación humana preguntando si el palacio lo había consumido. Probablemente debería dijo, antes de que la gente asuma que he sido absorbido por las paredes. Este palacio parece que haría eso. La expresión de Celiber cambió. La apertura que había surgido gradualmente en las últimas horas, retrocediendo detrás de algo más cauteloso. Por supuesto, tienes responsabilidades. Owen se puso de pie y su silla hizo un pequeño sonido de decepción o posiblemente solo igualando la presión del aire. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Algo acerca de irse se sintió mal de una manera que él no pudo articular. ¿Puedo preguntarte algo potencialmente inapropiado? Él dijo, ya entraste a mis aposentos privados, discutiste sobre el control del clima de mi habitación y pasaste varias horas hablando sin permiso. En este punto, lo inapropiado parece relativo. Punto justo. ¿Estás bien? Quiero decir, en realidad está bien, diplomáticamente no está bien. Celiber guardó silencio durante el tiempo suficiente para que Owen se preguntara si había calculado mal. Luego habló, con la voz más tranquila que antes. No, pero lo seré porque se me exige que lo sea. Gracias por preguntar. Owen asintió. Alcanzó el panel de la puerta y luego se volvió una vez más. Por si sirve de algo, la persona con la que he estado hablando esta noche parece mucho más interesante que Lady Celibra de la casa Kearus. ¿Cómo lo sabrías? Nunca conociste a Lady Celibra de la casa Kearus. Exacto. Conocí a Celibra, a quien no le gustan las ventanas selladas y cuyo dormitorio se pelea con ella. Esa persona es mucho mejor compañía. Se fue antes de que ella pudiera responder, volviendo a entrar en pasillos que parecían menos hostiles ahora que había aceptado estar perdido como una condición permanente. Su comunicador inmediatamente respondió a una llamada entrante de su supervisor, que Owen ignoró a favor de tratar de recordar la ruta de regreso a algún lugar que reconoció. Detrás de él, en las cámaras, no debería haber entrado y definitivamente no debería haberse quedado. Lady Celiber se paró junto a su ventana y tocó el panel de control ambiental. La temperatura se mantuvo estable en su configuración preferida, confiando en ella en lugar de corregirla.
Ella sonrió ante la pequeña victoria y se preguntó si los técnicos de mantenimiento aceptaban solicitudes de visitas de regreso, luego descartó la idea como imposible. Owen Cross había entrado por accidente. Cualquiera que haya sido esa conversación, fue una aberración, no algo que pudiera repetirse. Su comunicador coincidió con el horario de mañana. 3 consejos, 2 recepciones diplomáticas, una sesión de emergencia sobre derechos mineros. 14 horas de ser Lady Sibra, interpretando el papel para el que estaba preparada desde pequeña. Regresó a la ventana y miró los jardines por los que había caminado quizás 2 veces el año pasado, diseñados para la belleza, pero que rara vez disfrutaba. En algún lugar del palacio, probablemente todavía estaba perdido un técnico de mantenimiento perdido, y ese pensamiento la hizo sonreír de nuevo a pesar de todo. Owen pasó los siguientes 3 días tratando de convencerse a sí mismo de que la conversación con Lady Saura había sido un sueño extraño provocado por demasiado café reciclado en la estación. Y composición atmosférica aptoriana. Esta teoría funcionó bien hasta el 4.º día, cuando su supervisor le asignó realizar controles de mantenimiento de rutina en los sistemas ambientales de los cuadrantes residenciales privados y Owen se encontró parado afuera de las cámaras que reconoció. La puerta se abrió antes de que pudiera decidir si proceder o fingir una emergencia médica repentina. Celibra se quedó allí, no con el atuendo diplomático formal que había visto en las reuniones informativas, sino con algo más simple, el cabello suelto alrededor de los hombros sin los marcadores ornamentales de estatus. Tu sincronización es impecable, dijo. Mi habitación ha decidido que necesito niveles de humedad apropiados para un ecosistema de pantano. Me han dicho que esto es desarrollar el carácter. Es un mal funcionamiento del sensor, pero la construcción del carácter también funciona. Ella se hizo a un lado y Owen entró con la clara sensación de que estaba tomando una decisión en lugar de seguir órdenes. Las cámaras se veían diferentes a la luz del día que se filtraba a través de la ventana, menos como un escenario y más como un espacio donde alguien realmente vivía. Había una tableta de datos sobre la mesa que mostraba lo que parecían acuerdos comerciales y una taza de algo que había dejado un anillo en la superficie. Pensé que tal vez no volverías, dijo Celiber cuando Owen se acercó al panel ambiental. Para ser justa, no pensé que me invitarían a volver. Además, no estaba completamente seguro de que la primera visita realmente sucediera. Podría haber sido un brote psicótico provocado por la arquitectura del palacio. Revisé los registros de seguridad. Definitivamente sucedió. Owen la miró. Debería preocuparme que revises los registros de seguridad, solo si tiene algo que ocultar más allá de la incompetencia en la navegación. Esa es la mayor parte de mi personalidad, así que estamos bien. De hecho, el sistema ambiental había decidido que las condiciones del pantano eran óptimas, posiblemente porque estaba interpretando los niveles de estrés de Celibra como una solicitud de humedad tropical. Owen recalibró los sensores mientras el Ra se sentaba cerca, y el silencio entre ellos se sintió diferente al de hace 4 días, menos accidental, más intencional. He estado pensando en nuestra conversación, dijo finalmente Celiber. Acerca de las ventanas que se abren y no funcionan constantemente. Pensamientos peligrosos para un diplomático, quizás. Pero me doy cuenta de algo. Cada persona que interactúa con B señora se libra de casa que Tarisi responde a construir. Excepto que andaba en completo ignorante de lo que yo iba a hacer, por lo que solo habló de que en realidad lo soy. Owen terminado su ajuste y se volvió hacia ella. Sabía quién eras. Yo simplemente no se preocupan por ella de la manera que usted está acostumbrado a las personas que cuidan. ¿Por qué no? Porque yo arreglar las cosas, no de personas. Usted es una persona que se encontraba en una habitación con un mal funcionamiento del control de clima. La parte de la nobleza parecía irrelevante para el problema inmediato. ¿Eres muy sincera o extraordinariamente ingenuo? ¿Pueden ser las dos cosas? Celibiver se rió.
Y el sonido tenía la misma calidad que tenía durante su primera conversación. Genuino en lugar de diplomático. Yo tengo una propuesta que probablemente sea inapropiada. Estoy desarrollando una tolerancia a lo inapropiado. ¿Cuál es la propuesta? Vuelve no por mantenimiento. Bueno, no solo por mantenimiento. Vuelve y háblame de nada importante. Sobre todo lo importante sobre los reguladores atmosféricos y el mal funcionamiento de los sintetizadores de alimentos, sobre cosas que no importan a la política del Consejo o las negociaciones comerciales. Owen se sentó procesando lentamente lo que ella le preguntaba. ¿Quieres que te visite deliberadamente? ¿Es impactante? Es irregular. Soy personal de mantenimiento. Eres el quien le hizo un gesto a la habitación. Todo esto. Probablemente haya protocolos sobre fraternización o como lo llamen los ptoranos. Hay protocolos sobre todo en Torrey Pram. He pasado toda mi vida siguiéndolos. Quizás me interese explorar qué sucede cuando no lo hago. Podrías meterte en problemas. Definitivamente podría meterme en problemas. Entraste a mis aposentos privados por accidente y no hice que te sacaran de inmediato. Ya estamos en un territorio ambiguo con respecto a los protocolos. Celibra se inclinó hacia adelante. No te estoy pidiendo que arriesgues tu posición o violes ninguna regla real. Sus deberes de mantenimiento brindan acceso legítimo a este sector. Si se queda más tiempo del estrictamente necesario para ajustar los controles ambientales, esa es mi decisión como residente. Owen consideró esto. Entonces, técnicamente estamos siguiendo protocolos mientras ignoramos por completo su espíritu. Exacto. He sido entrenada en interpretación diplomática toda mi vida. Finalmente lo estoy usando para algo que realmente quiero. ¿Qué queréis? Celibra guardó silencio por un momento para hablar con alguien que vea Celibra en lugar de Lady Celibra de la casa Kelarus. Tener conversaciones que no sean actuaciones para recordar quién soy por debajo del papel que interpreto. Ella se encontró con sus ojos. ¿Es eso algo con lo que estarías dispuesto a ayudar? Owen pensó en regresar a sus aposentos solo después de los turnos. Sobre conversaciones con compañeros de trabajo que nunca fueron más allá de bromas superficiales. Sobre la peculiar soledad de ser competente en tu trabajo sin dejar de ser invisible para las personas cuyas vidas facilitaste. Pensó en Celibra parada junto a su ventana mirando jardines por los que nunca caminaba, actuando para todos los que encontraba, aislada por las cosas exactas que deberían haberla conectado con los demás. Volveré, dijo, pero te lo advierto. Mis temas de conversación son limitados. Hay mucho que puedo decir sobre la regulación atmosférica antes de que se vuelva repetitiva. Me arriesgaré. Organizaron una especie de horario. Owen tenía razones legítimas de mantenimiento para revisar varios sistemas en el cuadrante residencial 2 veces por semana. Y si esos controles coincidían con las horas privadas de Celiber, eso era simplemente una gestión eficiente del tiempo. No era amistad exactamente, todavía no. Pero era la posibilidad de algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en un palacio lleno de maniobras políticas y fachadas cuidadosamente mantenidas. Durante las siguientes semanas, las visitas de Owen se volvieron rutinarias. Llegaba con un trabajo de mantenimiento real para justificar su presencia. Dedicaba 20 minutos a arreglar lo que los sistemas adaptativos habían decidido que necesitaba arreglarse y luego se quedaba durante horas hablando de todo y de nada. Celibra le contó sobre crecer preparándose para las responsabilidades antes de comprender a qué estaba renunciando, sobre navegar por la política familiar donde el afecto era moneda negociable, sobre el agotamiento de ser perfecta. Owen compartió historias de estaciones y barcos, sobre personas que permanecieron completamente solas en espacios reducidos, sobre encontrar satisfacción en el trabajo que resolvía problemas concretos con soluciones definitivas. El personal de seguridad del palacio notó el patrón eventualmente. El supervisor de Owen también se dio cuenta, pero no dijo nada,
Posiblemente porque las solicitudes de mantenimiento del cuadrante residencial habían disminuido significativamente desde que Owen comenzó sus visitas regulares. Cualesquiera que fueran los conflictos ambientales que habían plagado las cámaras de Celiber se resolvieron por sí mismos, posiblemente porque los sistemas finalmente se calibraron adecuadamente, posiblemente porque ella estaba menos estresada. Le conté a mi familia sobre ti, dijo Celiber una noche aproximadamente 6 semanas después del giro equivocado inicial de Owen. Eso suena siniestro. ¿Qué les dijiste? Que me había hecho amigo de uno de los técnicos de mantenimiento de las delegaciones humanas. Mi madre preguntó qué ventaja estaba obteniendo de la asociación. ¿Qué has dicho? Le dije que la ventaja era que alguien me tratara como una persona en lugar de un activo político. Ella no entendió, pero mi hermano menor sí. Dijo que sonaba saludable. Tu hermano suena sabio. Planea abdicar de su herencia y convertirse en artista. La familia lo considera un escándalo. Lo considero valiente. Owen ajustó el panel de iluminación en el que había estado trabajando, que en realidad no necesitaba ajustes, pero proporcionó una razón para su presencia. ¿Alguna vez piensas en hacer algo así, alejándome de todo el aparato de Lady Celiber todos los días? Pero soy bueno en lo que hago y el trabajo importa. Solo necesitaba recordar que hay una persona haciendo el trabajo, no solo un papel que se está desempeñando. Ella se puso de pie y cruzó hasta donde él estaba trabajando lo suficientemente cerca como para poder ver la tenue luminiscencia en la punta de sus oídos que, según había aprendido, indicaba satisfacción en la biología de los Ptoran. ¿Me ayudas a recordar a esa persona que entró por accidente y se quedó porque yo se lo pedí? Me quedé porque eras interesante. Tiempo pasado, tiempo presente. Sigues siendo interesante. Posiblemente más interesante ahora que sé que una vez causaste un incidente diplomático al confundir un apretón de manos con una exhibición de amenazas. Celiber sonrió. Esa historia fue contada en confianza y me la llevaré a la tumba. Bueno, probablemente a la próxima reunión del personal de mantenimiento, pero definitivamente a mi tumba. A la mañana siguiente, Owen fue convocado a la oficina administrativa de la delegación humana, donde el coordinador jefe le informó que la seguridad del palacio había suscitado dudas sobre su frecuente presencia en el cuadrante residencial. Owen explicó los requisitos continuos de mantenimiento ambiental, lo cual era técnicamente cierto, y el coordinador aceptó esto con la expresión de alguien que sospechaba.